El Museo de Bellas Artes de Caracas es el escenario de un encuentro, un diálogo entre mujeres artistas venezolanas. Sorora 12x12 no es solamente una entrega artística, es un homenaje, es un encuentro entre mujeres de distintas generaciones que han dejado historia en el país. Acá nos encontramos con algunas de estas artistas que forman parte de esta entrega. Tenemos por acá a Gloria Blancato, tenemos aquí a Magdali Montenegro, a Gladys Arguinzones, Gladys Calzadilla y Norma Morales. Ellas han elaborado sus piezas acá y se han inspirado en otras grandes artistas de generación anterior que también son mujeres venezolanas. Para comenzar esta conversación con estas grandiosas artistas, quiero preguntarle a Gloria, que es como la líder del grupo, ¿verdad? ¿Cómo nació la historia de crear Sororas 12x12? ¿Y qué impacto busca generar en el público? Cuéntanos, Gloria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a las compañeras por estar aquí. Y bueno, Sororas 12x12 nace como un sueño, pero primeramente por una necesidad de visibilizar nuestras obras, de estar presente, artistas que se encuentran trabajando en el país, que tienen una obra, y la necesidad de reconocernos entre todas. Creo que eso fue el punto inicial para comenzar la idea de trabajar un proyecto y lo de esta muestra. Si bien ya yo conocí a algunas de las artistas que están aquí, como es Norma Morales, Gladys Arguinzones y Magdali Montenegro, porque en el año 2022 participábamos Norma Morales y mi persona, participábamos en una exposición colectiva bastante importante en el museo de nombre Huellas del Sur. Esa exposición estuvo conformada por 25 artistas y muy pocas artistas mujeres. Entonces, básicamente, nos reunimos y hablamos de la necesidad de, ¿por qué no lograr hacer una muestra solamente con artistas mujeres? Ese fue el inicio y el origen de la creación de la exposición colectiva Sororas 12x12. Y cuéntame un poco, entiendo que hay unas obras de unas maestras consagradas que fueron seleccionadas por estas artistas contemporáneas, y hay un vínculo entre esa obra de la maestra y la obra que actualmente cada una de ellas crea inspirada. Ese vínculo, ¿a qué viene? ¿Qué quisieron destacar con ese rescate? Lo veo yo como un rescate de esas obras de las maestras consagradas. Claro. Bueno, cuando se le propuso el proyecto al profesor Zacarías García, que es el director del Museo de Bellas Artes, pues en un principio la necesidad era de presentar nuestras obras. Y en conversaciones con el profesor me sugirió de por qué no trabajar con la colección del museo. Entonces, allí comenzamos a trabajar conceptualmente la idea de realizar un diálogo. Y ya teniendo el marco conceptual, que es artistas contemporáneos que dialogan con maestras de la colección del Fondo de Museos Nacionales, pues comenzamos a trabajar en la selección de las artistas. Los diálogos y cómo fue su relación cada una de ellas, te podrá hablar más personalmente y más íntimamente de cómo llegaron o seleccionaron esas maestras para trabajar, porque cada una tiene una motivación, un porqué, y que la une realmente con esa obra que seleccionó. Con esa maestra. Con esa maestra, sí. Exacto. Porque ya esas artistas son maestras. Exacto. Y de alguna manera, cuando uno estudia, uno siempre tiene referencias.
pero para nosotras de manera general, pues es un momento súper importante y un momento en el que estamos al lado de artistas mujeres que admiramos profundamente, porque la admiración es una de las primeras razones del por qué elegir a una de estas maestras. Vale. Entonces, bueno, nos toca conocer un poco la motivación o la inspiración de cada una. A ver, vamos a comenzar aquí con Norma. Cuéntame, Norma, ¿qué maestra seleccionaste? ¿Cuál fue tu vínculo con ella? ¿Qué te inspiró? Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias a ustedes por la invitación para esta especie de conversación, ¿no? Que vamos a tener aquí. El vínculo que yo hice una vez que fui invitada por Gloria a la participación y cuando nos enviaron el material para la escogencia, lo hice con una artista checa que vivió hasta los años 90, em, llamada Marieta Berman. Ella era una artista pintora, fue una artista pintora y grabadora netamente. Autodidacta, con una formación bastante intimista, porque su trabajo, bueno, así lo decidió ella, pues que su trabajo fuera como muy adentro del taller. Pero tuvo un trabajo muy importante desde el punto de vista pictórico y gráfico, relacionado sobre todo con la armonía del universo. Y tenía una preocupación que la tuvieron muchos artistas en esa época, en la que ella desarrolló esa obra específicamente que yo escogí. Em, ella hizo una serie que se llama Híbridos. Y esa serie de las hibridaciones la hizo en los años 60, momento para el cual había una cantidad de experimentaciones relacionadas con la genética, con la biología, en donde se hacían enlaces entre lo humano y lo mecánico. En ese momento no solamente ocurría eso, sino que había muchas, o sea, hay como picos en la historia de la humanidad en donde se hacen descubrimientos. Entonces, bueno, se abocan muchos científicos, matemáticos, sobre todo, y además de eso, los pensadores y artistas a trabajar en función de esa idea que se está manejando en ese momento. ¿Ok? Cuando la revolución industrial fue la revolución industrial lo que movió todo eso. Y en este caso, en los años 60, además que fue un momento muy importante porque, bueno, llegó el hombre a la luna entre los 50 y los 60. em, se socializó todo lo que significó los anticonceptivos, y hubo una revolución desde el punto de vista de la liberación. Un cambio importante para las mujeres. Exactamente. Entonces, en ese momento justamente ella hace esta serie, que tiene que ver más bien con una forma de mirar qué era lo que ocurría con ese enlace entre lo natural y lo mecánico. Entonces ella hace esta pieza, que es el pez grande que se come el pez chico, pero de una manera como un poco sarcástica. Y mi diálogo con ella es una artista a la que yo le tengo mucha admiración, y creo que todas nosotras en realidad escogimos al artista que escogimos por admiración principalmente, y después comenzamos a mirar cuáles eran los enlaces desde el punto de vista visual y plástico que nosotros teníamos cada una con esa obra, o la obra que la Fundación Museo nos ponía en posibilidades para escoger. Yo escogí de las piezas que estaban un guache, que es más bien como una pieza, esa que está allí. Es un guache que es más bien, siempre queda como dentro del rango de la investigación del artista, como un poco más hacia adentro del taller, en la intimidad de la investigación. O sea, no es que hace un dibujo expresamente para sacarlo, sino el dibujo es parte del proceso de una investigación. Entonces, esa brevedad, esa simpleza me agradaron,
me gustó esa situación del pez grande que se come el pez chico. Y yo hice como una inversión más bien un poco plácida dentro del espacio que yo trabajé. Hay más como, bueno, hay una convivencia a pesar de eso, que sean unos más grandes que otros, ¿no? Mi trabajo está realizado en una técnica gráfica. Ella fue una artista gráfico también, y para mí también era como una forma de homenaje a su obra. Este, lo hice como multiplicando los mismos planos a nivel la parte de armonía de las medidas. Ella hizo un plano con una medida y yo me la multipliqué por 9, porque además de todo, ella fue una artista que trabajó con el sentido universal de la armonía del hombre y de lo espiritual. Parte de eso fue lo que quise reflejar en mi trabajo. Gracias. Y hacerle bueno, ahí hay otros elementos, una fosforescencia que ella también la utilizó dentro de su spa, de su trabajo. Em, y bueno, pequeños detalles que tendríamos que observarlos. Claro, claro, en la pieza. Gracias. Pasemos ahora a la señora Gladys. Cuéntenos, señora Gladys, cómo fue su proceso de vínculo con esa maestra que le inspiró a hacer su obra. Cuéntenos un poco. Bien, ok. Bueno, yo hice un vínculo con la maestra Diego. eh, eh, Ella de origen alemán. Y hice un vínculo porque yo soy escultora y había trabajado con elementos encontrados. Entonces, la obra que estaba aquí era, y aquí como colección del museo, eh, dibujos sin papel. Y yo hice una instalación vinculando esa obra de ella con lo que yo trabajo. Y hice una instalación, donde tomo elementos como el elemento principal, la línea como elemento de expresión en esa escultura. Y bueno, fue muy interesante. Hice varios desaciertos, pero fue un trabajo bien, bien bonito, casi de 2 años, ¿no? Wow, El trabajo, sí, casi de 2 años estuvimos trabajando con las obras. con las obras es un tiempo, o sea que el tiempo de producción de la obra, o sea, se lleva un proceso Sí, claro. largo. Sí. Excelente. Vamos ahora con Magdali. Cuéntanos de tu parte, cómo fue ese vínculo, esa experiencia. Yo trabajé como una artista que es una artista de origen japonés, pero brasilera, o sea, de ascendencia japonesa, pero brasilera. Y me conecté con ella porque ella trabaja en la abstracción, yo también trabajo en la abstracción. Yo soy arquitecto y yo estoy influenciada por la Bauhaus, porque eso era lo que en los 70, la escuela que estaba como que influencié. Y entonces ella también está influenciada por la Bauhaus. Entonces ya, o sea, me conecté por eso, pero yo no sabía nada de eso. Yo me conecté fue visualmente con la obra, porque después que me gustó la obra fue que la investigué porque yo no la conocía y me di cuenta que además de que había una afinidad visual, había una afinidad de formación. La obra de ella es una obra geométrica, la mía también, yo trabajo la geometría. Ella hizo una obra que es sobre papel, pintada a mano, yo trabajo digital. Pero los colores, mi obra, yo no la hice especial para acá, yo la tenía. O sea, yo me conecté con la obra porque digo, oye, pero es que de verdad que yo tengo una obra que es como la de ella, se parece, pero se parece de lejos. Cuando tú te acercas es completamente distinta, porque lo de ella son cuadrados y lo mío, tú lo ves de lejos son cuadrados, pero cuando lo ves de cerca es otra cosa, tiene sinuosidad,
coincidimos en los colores, más o menos la misma gama de colores, pero bueno, hay esa diferencia. Entonces, el punto es que era como una analogía, que es cuando hay dos cosas que son diferentes, pero al menos tienen una cosa en común. La mía tenía dos cosas en común, que era el color y Y la geometría. Excelente. Además, qué bonito el vínculo, ¿no? Que se va estableciendo y la cercanía entre una artista y la otra. Excelente. Pasemos ahora con Gladys. Gladys Calzadilla. Y claro, porque a tizones que habló. Bueno, sí, no es novedad lo de Luisa Richter porque la tenía dentro de mi tesis como parte de mis referencias. Cuando me dio la oportunidad, Gloria, de participar con ellas, yo le dije enseguida, yo quiero a Luisa Richter porque no la había desarrollado como la profesora griego que ya la habían tomado. ¿Qué pasa con Luisa? También es alemana, tiene los 50, sabes que es periodo posguerra, se forma en una escuela de arte, pero cuando llega a Venezuela se enamora tanto de esta tierra. Es una cosa impresionante como ella habla de el sol de acá, que no lo podía creer, la tierra misma, empieza a usarla en su pintura. Posteriormente ella, bueno, se casa, tiene, digamos, su primer hijo, pero estaba en casa y al estar en casa tenía un ventanal enorme donde entraba esa luz del sol y se reflejaban algunos elementos de la casa, unos marcos, algunos círculos, y ella tiene esa capacidad de extraer toda esa información y hacerla bella. Y es lo que ven en este cuadro, ¿sí? Entonces, si no te cuentan eso, tú no te das cuenta de la importancia de todo esto. Una mujer en su casa que es capaz de crear belleza desde la abstracción de elementos que están allí por la luz. Es de verdad, no son tácitos, no existen, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó, igual que la compañera, ¿verdad?, a pensar en qué tenía yo en casa, porque en la pandemia resulta que yo me tomé fotos hasta, bueno, los ganchitos que tenía en mi cabeza. La verdad, ya no había qué hacer. Imagínate un fotógrafo encerrado que le gusta correr por la ciudad y era terrible, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento que yo digo, pero es que lo único bello que yo tengo y que cambia todo el tiempo y que me permite ver los árboles, los pájaros, el cielo, cómo cambia de color en mi tierra, pues además fueron unos cuantos, digamos, meses encerrados, pues me permitió entender que esa ventana me daba vida, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué otra ventana tengo? Que es la parte central que ustedes ven de mi obra, ¿no? Esa es mi casa, lo que veo enfrente, pero en reflejo incluso en el espejo, porque además me puse a practicar, digamos, algunas cosas como no convencionales. Pero después dije, las otras ventanas que yo amo son los museos y las galerías. Desde 2010 yo estuve apoyando artistas y estuve apoyando a todos, desde maestros hasta la gente emergente, para que ellos tuvieran una ventana también de visibilidad. Y qué mejor que tomar esos espacios, ¿verdad? También e integrarlos en espejo dentro de la obra, ¿no? Para darle contexto, ¿no? Y luego yo digo, y también somos comerciales y modernas como la maestra, ¿no? Porque ella vino a enseñar en la Neumann. Así de simple. Y dije, bueno, conectar todo esto desde un collage, digamos, fotográfico, me va a permitir ponerme al nivel, por lo menos, de su concepto. Pero es un atrevimiento decir que no se pone al nivel de esta maestra, pero lo intentamos. De verdad que lo intentamos. Y de verdad, bueno, conseguimos que el público sintiera eso que yo pensé. Justamente lo que yo planteé, la gente me lo dice. Entonces dije, logrado. Estoy feliz del resultado. ¿Sí? Y después, bueno, me metí con pintura en casa, pero dije, no, esto. Exacto. Y no nos has comentado tu, Gloria, tu vinculación con la maestra seleccionada. Bueno, yo antes de responder esa pregunta quería comentarte que qué bonito que tú hayas dicho de que durante mucho tiempo, que aún lo sigues haciendo. Durante mucho tiempo has apoyado artistas, además de que difundes y promueves las obras
en las redes sociales, la de nosotras, la mía, la de todos. Y bueno, yo creo que esto era un momento que tocaba para que darte la oportunidad de todo lo que Tú has hecho por todos los demás artistas. Gracias. Qué bueno. Bueno, la obra que yo seleccioné es de la maestra Mercedes Pardo. Es una artista venezolana que se formó en Caracas, propiamente en la Escuela de Arte y Oficio de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, y elegí una obra de ella abstracta realizada en 1954. Es un óleo sobre tela maravilloso, de una gran cantidad de colores, una gran armonía, unos colores que nada más ella sabe utilizar, acompañar y colocar uno al lado del otro. Una composición sumamente hermosa. Y bueno, en ese trabajo que yo seleccioné, pues hay un espacio de una forma abstracta en un color amarillo con una textura muy hermosa. Entonces, es esa figura que está en la parte superior derecha de la obra. Yo me ubiqué allí y comencé a verla como si fuera un segmento que amplía visualmente. De alguna manera rompí con el formato cuadrado que ella traía y yo lo traduje en un formato cuadrado, que es propiamente la forma que me habla, pues, sobre todo con el color. El color amarillo es uno de los colores que yo más utilizo. Y bueno, hice como una traducción con respecto a lo que soy yo, lo que es mi obra y cómo la trabajo, porque ella en este caso utilizó la textura de manera formal, está presente en toda la obra, también en esa figura amarilla que yo trabajé, pero yo no hice uso de la textura, sino que hice uso del color. De ella está la frase, las posibilidades infinitas del color. Es una frase maravillosa que te da la posibilidad de seguir creando a través del color muchísimas obras y desarrollarla de manera continua, sin detenerme. Entonces, bueno, yo hice una obra en un formato cuadrado, no hice uso de la textura, utilicé el color amarillo como el elemento formal predominante en toda la obra, y los espacios de colores en el que yo ubiqué cada mancha y cada figura fueron más bien muy diluidos, y entonces casi que acuarelados. Eso es importante para mí porque de alguna manera traduce un elemento que es en el que yo habito, que es el mar, y entonces esa presencia como de lo líquido es sumamente importante, y yo lo traduje como más bien un color casi que transparente. Y bueno, de Mercedes Pardo hay una gran admiración en ella, porque ella nunca se detuvo en su trabajo. Desde joven, prácticamente desde los 13 años, ella estaba estudiando arte con el permiso de sus padres para ir a la escuela. También hizo viajes, como por ejemplo en Chile, viajó a París, que se encontró con el grupo de los artistas que formaron los disidentes. Ella no formó parte de los disidentes, fue muy amiga de ellos. Y bueno, admiro sobre todo que ella continuara y fuera fiel a su propia voz, porque ella como mujer fue esposa de un artista plástico venezolano muy importante, que yo supongo que cualquiera se hubiese eclipsado en su casa y de alguna manera, bueno, vamos a conformarnos o vamos a quedarnos con la obra de mi esposo. Exacto. Estoy hablando de Alejandro Otero, que es un gran artista venezolano, y supongo que tuvo que haber sido ella una persona con una gran fortaleza interior y mucha fe en lo que ella hacía.
y muchas certezas. Hay algo del color que yo quiero resaltar, que es que ella creaba los colores. Y eso para mí fue bellísimo, porque fue, o sea, yo lo supe años después. Yo estaba mirando una obra de ella que se llama Viva Diana, y tiene un color predominante azul que forma parte de la colección del museo. Y ese azul yo no lo podía olvidar. Y yo decía, ¿qué pasa con ese azul que está en mi memoria? Y ese azul como que vive como en mí. Luego supe por un encuentro que tuve con un asistente que trabajó muchos años con ella, que ella creaba los colores, que los colores que ella utilizaba en sus obras no eran colores directamente del tubo o lo que comercialmente nosotros conocemos, sino que eran mezclados. Y bueno, también esa manera de trabajar los colores, ella lo llevó a otras obras como lo son obras en abstracción geométrica que yo desarrollé durante un buen tiempo, pero siempre los colores son en ellas como muy precisos, como que los identifica con la obra de Mercedes Pardo, sin tú decir el nombre del artista. Ella tiene su sello. Ella tiene su sello, su voz propia. Exacto. Y eso realmente es de una gran admiración, porque en un momento dado, por todas las responsabilidades que una artista mujer, no solamente de esta época o de esa época, sino en todas las épocas, ha sido todos los roles que ha tocado desempeñar, como el de hija, esposa, madre. Bueno, siempre hay un momento en que le das prioridad a algo y relega de pronto tus necesidades espirituales, porque el arte es una necesidad espiritual. Y pues yo me quedo con esa fortaleza y esa fe de Mercedes Pardo en continuar, en no dejarse eclipsar, en el respeto que mantuvo por sus profesores. Y bueno, yo creo que de manera general hay una gran admiración hacia ella. También fue una gran cocinera que amaba la cocina. Hay una relación también con ella y la música y su obra, porque dentro de su casa hay hijos que son músicos, hay también que son artistas. Y creo que al país la obra de Mercedes Pardo le deja una herencia cultural hermosa, un gran legado, no solamente su obra, sino toda su familia. Entonces, o sea, que ella esté, o que yo esté al lado de ella es una cosa que nunca me lo imaginé. Es de verdad hermoso y me da mucha alegría. Claro, claro. A mí me parece además que esas maestras fueron maestras poderosas, pero ustedes también están creando una cosa como muy fuerte y con mucho sentido. Tenemos acá incorporándose a Natalia Ponce. Gracias. Bienvenida, Natalia. Gracias. Bueno, hemos conversado con tus compañeras acá una cantidad de cosas, pero a mí me gustaría preguntarte, Natalia, ¿cómo ves tú la evolución de la obra de las artistas venezolanas a partir de esta exposición? ¿Qué nos podrías decir? Wow, bueno, partiendo de esta exposición, principalmente el tema de la comparación, ¿no? Pero ya creo que hemos hablado un poco al respecto del trabajo de una y de la otra. Creo que la evolución principalmente viene es del respeto por lo que nosotros hacemos, por nuestro concepto, por nuestra manera también de hacer el arte, porque muchas veces estamos como pensando en que la obra tiene que hacerse de maneras rigurosas como se venían dando en otras oportunidades desde la academia. Y bueno, aquí podemos ver que también hay como una ruptura, podríamos decir, de esos patrones o de esas que ya se tiene como establecido dentro de los parámetros, y más bien nosotros como que aquí queremos romper un poco con eso que se viene dando, ¿no? Hay cosas que están todavía muy apegadas a la técnica, obviamente, por ejemplo, no se puede dejar de lado, pero hay cosas en las que vamos como siendo rompiendo como esa limitante, pues, ¿no?
Bien. ¿Tú dirías que un poco ese es el papel de la mujer en el arte venezolano? ¿O cuál dirías tú que es el papel de las mujeres en el arte nacional? Wow, eso es una tremenda pregunta. Bueno, un poco es complejo porque la mujer venezolana tiene que desarrollar muchos roles. Ajá. No nos podemos desempeñar solamente en el rol de artista, muchas veces tenemos que desempeñarnos en el rol de madre, de esposo, como le tocó a todas las maestras con las que estamos compartiendo este espacio. Y creo que el rol de la mujer en este momento como artista, desempeñarse solamente en el arte es complejo, ¿no? O sea, no sé si solamente nos corresponde a las venezolanas, ¿no? Porque la pregunta atañe yo creo que es a nivel mundial, ¿no? El hecho de que la mujer no se pueda desenvolver, bueno, no es que no, hay mujeres que sí lo han hecho, ¿no? Pero no, son las excepciones en tal caso, ¿no? Las que uno pudiera como contar con las manos, con los dedos de las manos. Me fui del tema. No, muy bien, muy bien. O sea, entiendo, estás hablando, bueno, de todas esas dimensiones de lo que es ser mujer. Claro. O sea, sí, y ser mujer artista, que tiene sus particularidades. Sí, es complejo, ¿no? En ese sentido es un poco complejo. La visión que pudiéramos tener nosotras como artistas aquí en Venezuela es eso, desenvolvernos como en varias áreas, ¿no? Por supuesto siempre vamos a estar como apegadas al arte, desarrollando nuestra obra como docentes, como creadoras, pues, pero a veces nos tenemos que dividir en muchas cosas. Es complejo, pienso yo, dedicarse solo de lleno al arte, por lo menos en este momento. Sí, que tenemos muchas presiones. Cuéntanos, Gladys, ¿cómo ha sido la recepción del público a esta presentación? Bueno, de verdad, en cuanto abrimos esta sala, esto estaba full. Y la gente de verdad sorprendida, digamos, no fue solamente que trajimos amigos, porque pudiese pensarse eso, pero había mucho público, de verdad, y se llenó la sala varias veces durante toda la jornada, ¿no? Y de verdad fue hermoso. O sea, no puedo decir otra cosa que hermoso porque no pensaba que la gente le iba a gustar tanto. Y se acercaban, preguntaban, y era ver la obra de la maestra y ver la tuya, y bueno, ¿cómo ustedes llegaron a eso? Y lo mismo que está pasando en esta entrevista, de alguna manera la gente tenía como esa hambre de saber, ¿no? Y vinieron estudiantes, que fue lo bonito. Después tuvimos un diálogo y en ese diálogo también vinieron estudiantes de los primeros niveles. Entonces de alguna manera estamos como dándole inspiración, soporte, motivación a esas nuevas generaciones también para que sigan el proceso, ¿no? Que se hagan visibles, que es lo bonito. Eso fue lo que sentí yo por lo menos en esos dos encuentros. Y han visto ahora, van entrando chicos muy jóvenes, ¿no? Entonces eso nos dice que sí, la gente sigue luchando a pesar de las dificultades, busca el momento, el espacio para lo bello, para lo que siente, para sacar de su espíritu toda esa motivación, ¿no? Y llevarlo a un formato, a una poesía, a una idea y convertirlo en obra de arte. Qué bello. Magdali, en una palabra, ¿qué significa para ti estar en esta exposición? En una palabra. Orgullo. Muy bien. ¿Qué significa para ti, Gloria? Reconocernos. Muy bien. Para ti, Norma. Bueno, yo me voy a decir la palabra que no debería decir, pero la voy a decir. Solidaridad, a pesar de todo. Muy bien. Gladys, para ti. Reencuentro. Yo diría reencuentro es la palabra. Reencuentro. Emoción de estar aquí en este sitio y confrontando y trabajando con las obras de las grandes maestras y compartiendo este espacio con estas compañeras y con el mundo. Fabuloso. ¿Para ti? Para mí es alegría. Alegría. Es una
es una sensación que uno puede sentir cuando entras a la sala. Es emoción, es alegría, pues es como un festejo, siento yo, pues, ¿no? Para una celebración, exactamente, sí. Estupendo. Gloria, a ver, ¿creen que esta exposición sirve para inspirar a otras mujeres al arte, inspirar otras entregas? ¿Cómo lo ves? De esta misma exposición. Que surja de esta exposición, digamos, otras iniciativas. Ya. Bueno, yo creo que es posible. Es posible porque esto es un grupo de artistas mujeres que están en un trabajo continuo. Son artistas que se mantienen trabajando, que tienen obras en pleno proceso, y yo supongo que habrá que esperar como un tiempo, dejar un momento de reposo y luego ya con más tranquilidad tal vez reunirnos y conversar como en la distancia, que ya todo es como más objetivo. Tal vez pueda haber una vuelta, una segunda vuelta, porque yo siento que no es nada más el hecho de que sea un grupo de artistas mujeres, solamente la característica o la cualidad importante de esta muestra. Yo creo que reúne muchas otras cosas, como por ejemplo reconocer lo diferente que somos, reconocer que tenemos trayectos diferentes, aceptarnos, ser solidarias y mantenernos unidas en este momento, en este grupo, es demostrar que tener fe y tener pasión por lo que nos gusta es importante, porque el arte es eso, es tener fe, es tener pasión y creer en ello, aunque tú no lo hayas visto, casi que religioso, ¿sabes? Pero es eso. Y pese a las dificultades que se tienen a nivel económico, a nivel país, seguir, no detenerte. En casa siempre hay algo que hacer, no importa la dimensión de lo que estés haciendo. El proceso de trabajo, el proceso creativo es una constante, y no solamente desde lo manual, sino también desde lo mental. Porque cuando tú dentro de tu cabeza tienes una idea, ahí hay un trabajo mental, hay un trabajo que tú has desarrollado, que tú has dado significado, que tú le has dado otras dimensiones, y tal vez cuando con el tiempo tú te vayas a presentar tal vez en otra edición de esta exposición, no vas a tomar de pronto para decir eso que tienes como necesidad un collage digital, un collage analógico, sino tal vez experimentar. Y experimentar también forma parte del proceso creativo y de la creación. Entonces, pues yo creo que después de esta experiencia nos vamos a dar la oportunidad de volvernos a encontrar. Excelente. Me gustaría que cerrara Natalia con un mensaje o una invitación a venir acá a la exposición, Natalia. Natalia es una de las más jóvenes del grupo, porque hay edades cronológicas bastante diferentes entre una y la otra. Yo supongo que ella, desde su perspectiva, debe tener unas visiones completamente diferentes de lo que podamos tener nosotras. ¿En serio? Sí, bueno, puede ser. Yo soy come años, a mí me venga de jovencita, pero no soy tan jovencita. Esas son las cremas. Después hacemos un momento publicitario. No, mentira. La motivación para las artistas jóvenes es, bueno, que hacer, es producir. Muchas veces en esa producción salen cosas terribles, y hay otras en las que salen cosas maravillosas, pues, ¿no? ¿Se pueden rescatar cosas de esas cosas terribles? Sí, por supuesto, se pueden rescatar. Pero creo que lo importante es no dejar de hacer. Así sea, como dice Gloria, desde lo mental, de estar constantemente ensayando. Yo soy una de esas
en mujeres en las que no me da tiempo de todos los días religiosamente, como nos lo decían los maestros en la universidad. Usted no importa, se cepilla los dientes y se pone a hacer una línea, aunque sea. Y había meses no me da tiempo, me acuesto muy agotada. Pero la cabeza siempre está produciendo. Entonces, bueno, la invitación es a que participen, a que vengan a la muestra, a que puedan observar, analizar, no nada más hacer el recorrido por entrar a la sala, sino poder observar cada una de las obras que están aquí presentes, tanto de las maestras como de nosotros las que estamos participando, porque en cada una de ellas hay un encuentro, hay un reencuentro, hay una búsqueda, hay toda una experiencia de repente desde la textura, desde muchas veces hasta de lo sonoro, a pesar de que no tengamos ninguna pieza aquí sonora en la sala, pero uno puede de repente sentir el sonido. Yo veo la obra enorme, yo escucho el sonido del agua, pues, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que uno puede permitirse contemplar. Creo que esa es como la idea de poder estar aquí, pues, ¿no? A veces vamos en un corre-corre y no nos permitimos eso, quedarnos frente a la obra para poder contemplar. Entonces la invitación es a que las A personas contemplar, vengan a contemplar, a disfrutar estas obras hermosas, maravillosas. La verdad es que gracias a todas ustedes por esta entrega tan linda, por esta conversación, y bueno, y esperemos que esto sirva de inspiración para muchísimas otras más entregas de ustedes y de otras artistas venezolanas. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.